Viernes 30 de agosto de 2024, prácticamente la terminación del octavo mes del año en curso. Emisión 613. Tema: el ataque terrorista de las FARC contra los habitantes del corregimiento Huicitó, en el municipio del Tambo, departamento del Cauca, a comienzos de mayo de 1979. Este hecho ocurre en ese interregno que hay entre la sexta conferencia de las FARC en 1978 y la séptima conferencia del mismo grupo terrorista en 1982. Este es un periodo supremamente importante para la transición política, estratégica, armada y criminal de las FARC contra los colombianos, porque da unos saltos cualitativos y cuantitativos en los cuales entra a funcionar lo que llamaron dentro del grupo criminal la nueva forma de operar. Y esa nueva forma de operar ya inició con acciones directas contra poblados, porque antes de esta etapa tenían varios ensayos de ataques terroristas contra poblados, pero han sido un poco aislados. Por ejemplo, el del 65 contra Insa Cauca y el del 73 contra Colombia Huila, pero no habían sido tan reiterativos en un periodo tan corto como el que inicia del 79 al 82. Habían hecho ya acciones en San Vicente del Caguán, en Puerto Rico Meta, en Mesetas, con incursiones a los poblados, pero no espectaculares ni tratando de determinarlo como una línea de acción permanente. Entonces, este corregimiento de Busito Cauca, alejado de el área urbana del mismo municipio, que hoy, como lo hemos visto en episodios posteriores, es uno de los vértices del cañón del Micay, donde las FARC definitivamente se quedaron controlando sobre esa zona todos los cultivos de coca, los laboratorios y en la exportación tanto de marihuana como de cocaína hacia el exterior. Entonces, dijéramos que aquí, después de la sexta conferencia, se inicia la descomposición fuerte en la que ha venido toda esta zona del Cauca como producto de la presencia de los grupos terroristas. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo podríamos contextualizar la situación de la guerrilla comunista a mitad del año 1979 en Colombia? Pues, mi coronel, es un momento grave en que el FARC, el ELN, el EPL, inician una cantidad de acciones mm, por su lado cada uno, pero que estaban enfocadas en lo mismo, que era llevar la guerra a las ciudades y desatar al mismo tiempo acciones criminales en las áreas rurales. Entonces miremos por partes. El M-19 acaba de cometer el famoso robo de las armas en el Cantón Norte para el amanecer del año 79 y prácticamente el ejército se había volcado todo a combatir a este grupo y los demás no paraban tampoco su acción criminal. Máxime que las FARC estaban desarrollando en ese momento todos los postulados de la sexta conferencia en la cual se estableció el nuevo modo de operar del que hablamos ahora. Se determinó que se denominarían EP, Ejército del Pueblo, y que varias de las cuadrillas que han iniciado un proceso anterior y habían ya desdoblado en nuevos grupos adquirieran de una vez la connotación de frentes. Y nos referimos, por ejemplo, al octavo frente de las FARC en el Cauca, que salió de la sexta, que fue la que cometió este acto del que vamos a hablar hoy, la sexta. El octavo frente estaba andando. El 19, el 12, el 24, todos derivados de la cuadrilla cuarta, que fue la que más creció. Inclusive para ese año tuvimos al principio del año la emboscada eh, al grupo o a la escuela de caballería
en el área de Yacopí, de la cual estuvo aquí el señor Coronel Matamoros Rodríguez, haciéndonos todo el recuento de lo que sucedió en ese acto terrorista. Entonces, en ese desarrollo de la sexta conferencia se notaba un salto cualitativo y cuantitativo de las FARC y demostraba que la estrategia de seguridad democrática o de seguridad, mejor, el estatuto de seguridad que había implementado el señor Turbay Ayala estaba afectando fuertemente a las guerrillas en las ciudades, pero que con la presencia del narcotráfico, los demás grupos criminales estaban era fortaleciéndose en las áreas rurales. O sea que había un desfase entre el concepto de la guerra que tenía el Estado y el concepto de la guerra como lo estaban manejando de manera integral los grupos criminales. El EPL estaba en crecimiento en varios departamentos y para la época se caracterizaron porque dos facciones del EPL estaban en franca competencia de cuál de los dos cometía más delitos. Y ya lo hemos explicado aquí, se trataba del EPL tradicional y del EPL PLA que se partió en o se derivó del EPL tradicional después de la muerte de Pedro León Alboeda en Cali y eran conocidos como los Pedro Lupos, pero por parejo estaban actuando en las áreas urbanas y rurales con especial énfasis del PLA que actuaba mucho en las áreas urbanas y cometía asaltos bancarios seguidos, secuestros, extorsiones y acciones terroristas como veremos hoy. Entre tanto, el M-19 estaba incrementando las acciones terroristas urbanas, ya que con la captura de la mayoría de los cabecillas como consecuencia del audaz robo de las armas, la instrucción que les daba el señor Bateman Cayón era mantener esa presencia terrorista activa y delincuentes como Oti Patiño, como Rosenberg Pavón, estaban dedicados a incrementar las acciones terroristas y a preparar lo que unos meses después fue el asalto a la embajada americana, a la embajada dominicana y el secuestro de varios diplomáticos que estaban allí en la recepción oficial. Eh, También se caracterizó, como lo hemos dicho, porque durante la implementación del Estatuto de Seguridad que produjo el gobierno Turbay como consecuencia directa del robo de las armas por parte del M-19 y de las constantes acciones criminales del EPL y del ELN y el M-19 en Bogotá, se determinó que las fuerzas militares y de policía tenían unas facultades especiales para allanar viviendas, registrar personas, vehículos y proceder a detenciones preventivas mientras investigaba y eso garantizaba que se podía abordar a cualquier persona de la que se tuviera sospechas o indicios o pruebas de estar en relación con los bandidos de cualquiera de estos grupos. Y en esa dinámica fueron capturados casi todos los cabecillas del M-19, algunos de las FARC, algunos del EPL, algunos del ELN, pero infortunadamente, en menos de 3 años después, el señor Belisario Betancourt eh, publicó y puso en ejecución la ley 35 del 82 que los sacó a todos esos delincuentes de la cárcel y los resultados los vemos hoy en día. El Cauca, particularmente, se caracterizó porque durante esa época hizo metástasis, algo que venía tejiéndose de manera clandestina pero persistente, que era la formación de focos guerrilleros de diferentes estructuras. Entonces aparecieron guerrillas en el Cauca de las FARC, como ya dijimos, el octavo frente, y se comenzó a ver también que se estaban desdoblando por el lado de Argelia, López de Micay y el occidente del Pacífico en general, otros grupos de las FARC que estaban formando eh, o construyendo estructuras base, entrenando milicianos y trabajo persistente del Partido Comunista Colombiano, alienando ciudadanos. Al mismo tiempo, el EPL apareció en dos sectores definidos del Cauca.
apareció al noroccidente de Popayán y al suroriente de Popayán en lo que se llama la Bota Caucana. Y el M-19, que tenía sede en Cali y el Valle, también apareció en varios municipios del norte del Cauca y en la mismísima Popayán. Eh, por otra parte, como lo hemos venido demostrando en diferentes tesis, particularmente en el libro El cartel de las FARC, el M-19 y las FARC entraron de lleno al narcotráfico. El M-19 de la mano de los gobernantes comunistas de Ecuador, Jaime Roldós, y de Panamá, el dictador Noriega, el dictador de Torrijos, y en Nicaragua, el narcodictador Ortega, y en Cuba, la narcodictadura terrorista de los hermanos Castro, le servían de enlaces. Entonces, el narcotráfico comenzó a darle recursos y le cayó como anillo al dedo a las FARC para llevar a cabo más rápido las decisiones que han tomado en la sexta conferencia, además de seguir las instrucciones al pie de la letra de Jacobo Arenas, que el secuestro sería multiplicado, pero que siempre se negaría, ya que ellos venían en conversaciones clandestinas con el señor Belisario Betancur, quien les había prometido que les iba a dar casa, carro y beca tan pronto subiera a la presidencia, como efectivamente lo hizo. Y quienes manejaban todos esos dineros del país, de las FARC en el país, moviéndose por todos los frentes, recogiendo la plata y llevándose de la Casa Verde a Jacobo Arenas, inclusive convirtiéndola en dólares para la compra de armas y traída de terroristas que los entrenaran desde el exterior, eran el Tornillo Lozada, Rodrigo Granda, Pablo Catatumbo y el célebremente delincuente asesino Javier Delgado, que se robó un dinero de las FARC, le dio una parte al M-19 y con la otra creó el grupo Ricardo Franco, que cometió tanta barbarie también en el departamento del Cauca. Entonces, como vemos, el Cauca estaba en el foco de todos los grupos terroristas por su posición geoestratégica y su importancia sobre las cordilleras central y occidental y su fácil despliegue que tiene hacia la cordillera oriental, uniendo las tres cordilleras muy cerca del nudo de los Pastos y la zona volcánica del sur del país. Al mismo tiempo hubo un reclutamiento permanente de estudiantes, obreros y campesinos porque se estaba cumpliendo el plan estratégico de cada uno de los grupos. El EPL tenía su plan estratégico de la violencia obrera del Partido Comunista Marxista-Leninista, el ELN en su periodo de replanteamiento dirigido por el cura Pérez y las FARC en desarrollo de la octava conferencia. Y el M-19 había terminado una de las tantas conferencias internas que hubo, siempre replanteando y buscando mantener viva la ofensiva, mientras Bateman se movía por el exterior y dentro de Colombia, impulsando la relación con el narcotráfico y la creación de nuevas células terroristas. En todos los grupos se notaba una intensa propaganda anti-yanqui que pasó de la verborrea de siempre a las acciones como vemos ahora. Entonces era un cuadro complejo, como el de siempre en Colombia, pero que es importante ponerlo en el contexto del momento para dilucidar mejor cuáles son las dinámicas de la violencia terrorista en el país. Mi coronel, ¿cuál es la importancia y trascendencia geoestratégica del municipio del Tambo en el Cauca? En el mapa de la izquierda que vemos en pantalla se deduce mucho. Así como Tuluá, para el Valle del Cauca se le denomina el, la ciudad corazón del valle, sin temor a equivocarnos, podríamos decir que este municipio del Tambo es la ciudad corazón o el poblado corazón del Cauca, o sea, del vecino del Valle del Cauca. La razón es elemental, pero tiene muchas aristas. Comencemos por decir que al ver la ubicación geoestratégica del departamento en su conjunto, está ubicado en el suroccidente colombiano,
y articula por sí solo su territorio. El sur del país sale a la selva del Amazonas y une las tres cordilleras, la oriental, la central y la occidental. Además, tiene salida al Pacífico y entrada por el norte a el valle y del valle al Chocó. Históricamente sabemos que el departamento del Cauca fue uno de los más grandes de Colombia y de los más influyentes en el desarrollo de la historia colombiana, pero luego se fue dividiendo en otros departamentos, pero antes, cuando Colombia era la Nueva Granada y recién creadas toda esa serie de nombres de repúblicas que tuvo Colombia, el departamento del Cauca tomaba todo lo que hoy es el Cauca, parte del Huila, Caquetá, Amazonas, Putumayo e inclusive llegaba hasta una zona del Guaviare y el Baupés. Eso era todo el Cauca. Y su centro administrativo era Popayán, donde no tenían ni la menor idea de qué era lo que ocurría al oriente del país. Luego, pues se fueron creando intendencias, comisarías y departamentos y se fue reduciendo hasta lo que tenemos hoy, que sigue siendo un departamento muy importante y de mucha connotación para el país. Pero al ver el municipio del Tambo, notamos aquí por el mapa que está ubicado más o menos en este mismo sector y que está sobre el río Cauca, que viene bifurcando las dos cordilleras, la oriental y la occidental y la central, hasta llegar a formar más al norte del Cauca y sur del valle, el famoso y rico y productivo Valle del Cauca, que aquí en el Tambo nace el río Micay o se desplaza el cañón del Micay hacia el suroccidente y llega prácticamente al Pacífico, que del Tambo a Popayán hay una distancia de 2 horas en vehículo. Ya las carreteras han mejorado, pero en ese tiempo eran casi todas destapadas y que la presencia de los grupos armados les permitía utilizar toda la cordillera occidental de norte a sur o hacia el occidente y replegarse al Pacífico, como en efecto lo estaban haciendo aquí sobre el área de Argelia, El Mango y Bicay, o hacia el oriente cruzando el río para entrar a la cordillera central y tomar sobre el macizo colombiano una línea de acción hacia la cordillera oriental o hacia la bota caucana con dirección al Putumayo o al Caquetá. Y por el sur podrían salir fácilmente al departamento de Nariño, lo vemos aquí, y cruzar o a Ecuador o a Perú. Entonces es una ubicación privilegiada y al ser un corazón geoestratégico el Tambo, porque además es el municipio con más potencial agrícola de un departamento por excelencia agrícola y por la cercanía tanto con Popayán como con Cali, como sobre la autopista central o panamericana que va hacia Pasto, o la salida que tiene Popayán hacia el área del Putumayo y del Caquetá, pues es un sitio supremamente estratégico. Lo vemos que tiene, por ejemplo, este punto que lo llaman la Laguna Encantada, en la cual además de su riqueza hídrica y su belleza natural, eh, hay una potencialidad importante para surtir de agua a la región, ya inclusive para esta época tiene electricidad toda esa zona y le da una salida hacia el occidente con destino al Océano Pacífico a esta región. Vemos también aquí que este es el corregimiento de Huicitó en la zona rural de ese municipio del Tambo, donde la sola foto nos indica las dificultades meteorológicas que hay en caso de una operación militar y la verdad que sí es muy difícil. Allá si se hace una incursión de tropas, generalmente a las 6, 6:30 de la mañana, ya la segunda incursión no se puede y es posible que durante todo el día no se pueda helicoportar más tropas y toque esperar hasta el día próximo. Entonces, si se presenta un combate, se presenta una situación difícil, las tropas tienen que resolver la situación de manera casi que sola mientras les llegan los apoyos, porque no hay forma debido a la altísima nubosidad y la cantidad de cañones y pliegues que tiene la cordillera. Y esta foto es como, nos sirve como de referencia para que si hace 45 años las FARC estaban destruyendo estos poblados, como el que vemos aquí, el de Huicito, hoy todos los pliegues
que conducen al río Micay, que se llama el Cañón del Micay, están llenos de coca. Y aquí vemos algo que se volvió repetitivo, es que cuando los soldados llegan a descumbrar el monte sembrado de coca, inmediatamente salen los campesinos y se atraviesan, y aunque los soldados están armados, pues no utilizan la fuerza porque se puede complicar la situación. Y detrás de ellos comienzan los milicianos de las FARC a llamar gente, y en menos de media hora está esto inundado de civiles que muchos no saben ni qué es lo que está pasando, pero entienden que tienen que bloquearle a las fuerzas militares y de policía que les destruya estos cultivos porque son sus negocios particulares y los negocios de las FARC. Y todo gracias a la sapientísima decisión que tomaron los delegados de Santos en Cuba con las FARC. Entonces, este es el contexto geoestratégico complejísimo de un municipio que es casi desconocido para muchos colombianos. ¿Cómo no, mi coronel? Muchas gracias. ¿Cómo describieron los medios de comunicación el ataque terrorista de las FARC contra habitantes del corregimiento de Wichita, municipio del Tambo, Cauca, en mayo de 1979? Atroz acción en la que los delincuentes asesinaron al suboficial de la Policía Nacional, Eduardo Gómez Erazo, comandante de la estación de policía en este lugar. Mi coronel, recordemos que en el año 77, estando de presidente el señor Alfonso López Miquelsen, hubo un paro en el mes de septiembre y que con ese paro casi se cae el gobierno de López, porque las ciudades se salieron de madre, los grupos revoltosos pusieron en jaque la institucionalidad y los comunistas se lamentaron que eso ha sido una especie de 9 de abril mal aprovechado. Entonces, al año siguiente, en 78, intentaron hacer lo mismo, y el Florero de Llorente lo inició el Grupo Autodefensa Obrera, asesinando al exministro Rafael Pardo Huelvas en su residencia, como lo vemos aquí. Y trataron de hacer unas manifestaciones, pero no les funcionó. Entonces, de manera sincronizada, pero cada quien conservando su preeminencia dentro del grupo, las FARC, el ELN, el M-19, el ADO y el EPL procedieron a actuar el 1 de mayo de 1979 de manera conjunta. Y ese mismo día, mientras hubo manifestaciones que terminaron en refriegas con la policía en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y otras ciudades del país, hubo unos ataques terroristas de distintas gradaciones en diferentes lugares. Uno de ellos fue este del ataque al puesto de policía de Huicitó, en el área rural del municipio del Tambo. Por sorpresa, ya la población civil los había visto. Por ahí se movía muchísimo el sexto frente de las FARC, encabezado por un bandido que todavía está vivo y los medios de comunicación lo tratan como si fuera una leyenda. Me refiero a Miguel Pascuas, más conocido como el Sargento Pascuas, bandolero que era marca italiano, parece que es el último marca catalano que queda, fundador de las FARC y compadre de Tiro Fijo. Entonces, esos bandidos asaltaron el municipio, el área rural del municipio de El Tambo, en el corregimiento de Huicitó, atacaron a la población civil, le causaron daños a la inspección de policía, eh, al mismo cuartel de policía, y en medio del combate de 6 agentes como contra 60 bandidos, fue asesinado el comandante de la policía, un suboficial de nombre Eduardo Gómez Erazo. Inmediatamente, pues la policía desde Popayán envió refuerzos y la escuela de suboficiales que estaba en Popayán envió una compañía de redacción, mientras que la tercera brigada, que estaba bajo el mando del general Guerrero Paz, envió tropas de los batallones Pichincha
y Palacé a buscar a los bandidos y a garantizar la seguridad. Pero fue un campanazo de alerta de lo que vendría posteriormente, tanto en el Tambo como en el Cauca, como en Colombia, que son las acciones masivas que ellos llaman tomas de pueblos, pero que son actos terroristas masivos contra la población civil, y ese es el nombre que tienen realmente este tipo de actuaciones de las FARC. ¿Qué acciones terroristas cometían, entre tanto, en Bogotá las células urbanas del EPL? Pues esa misma noche en Bogotá, en el barrio Teusaquillo, donde residían los Marines que le prestaban seguridad a la embajada estadounidense que quedaba muy cerca del Parque Nacional en esa época. Ellos tenían una residencia y se alojaban muy cerca en el barrio Teusaquillo. Y esa noche unos bandidos del EPL fueron y colocaron una bomba en la casa donde vivían los Marines. Y al mismo tiempo, otro grupo que se autodenominaba Héctor Julio Tibaduiza del EPL atacó de sorpresa las instalaciones de las oficinas de la empresa Transportes Aéreos del Cesar. Causaron daños y se robaron 50.000 pesos de la época que estaban en efectivo en la caja, dejaron las paredes pintadas e hicieron propaganda de que ahí estaba el EPL y que era la forma de celebrar el Día del Trabajo. Desde luego, pues ese día las oficinas no estaban funcionando, pero la caja fuerte sí tenía el dinero ahí de las ventas y de los procesos comerciales. Eh, Entre tanto, en el sitio donde vivían los Marines, que eso ocurrió entre 7:45 y 8 de la noche, a la misma hora que asaltaron la oficina de transportes aéreos del Cesar, se causaron varios daños, no hubo heridos, pero sí se causaron daños tanto a esa vivienda como a las vecinas. Y eso pues generó una reacción airada del gobierno de Estados Unidos reclamando respeto por sus miembros consulares y desde luego la incomodidad para el gobierno Turbay y para el ministro de Defensa Luis Carlos Camacho Leiva, que tenían que actuar con mayor prontitud porque a pesar de tener un poco de cabecillas en las cárceles de todos los grupos, estaba demostrado que, como dice el presidente Uribe Vélez, la culebra seguía viva. Mi coronel, ¿qué sucedió con los narcotraficantes del EPL que perpetraron una acción criminal en instalaciones del Palacio de Justicia? Pues mi coronel, que 2 días después del ataque terrorista contra los Marines y contra las instalaciones de transportes aéreos del Cesar, aquí en Bogotá, en la sede del Palacio de Justicia, unos bandidos colocaron un petardo y este explotó. Pero la reacción de la policía fue muy rápida y fueron capturados un hombre y una mujer que iban a escapar en un vehículo y tenían todas las pruebas de que eran bandidos. Resultaron ser miembros del EPL y para sorpresa de los eh, investigadores, el uno resultó ser profesor de Filosofía y Letras graduado en la Universidad Nacional de Colombia. Y la mujer resultó ser de nombre Adriana Ardedeis, de nacionalidad estadounidense. Entonces, aquí vemos varias cosas que coinciden y que llaman la atención. 10 años después de que vinieron unas estadounidenses con la teología de la liberación a ser parte del ELN, ahora aparecía otra estadounidense, pero en otro grupo que era el EPL, y también actuando con acciones terroristas. Y al mismo tiempo quedaba claro que los ataques contra la instalación estadounidense tenían connotaciones desde Estados Unidos con el Partido Comunista de allá y con izquierdistas
infiltrados. Entonces se destapó algo que parecía increíble, pero que estaban las plenas pruebas de lo que había ocurrido. Eh, el análisis que se hizo es que los dos bandidos colocaron la bomba en el Palacio de Justicia y que se les explotó antes porque eran bombas de reloj de tiempo, no como las de ahora que las manejan con un celular y lo explotan a la distancia. Y de igual manera quedó claro allí que el Palacio de Justicia estaba en la mira de los narcotraficantes porque ya existían los primeros procesos contra personas de cierta influencia y porque no les convenía que quedara ninguna prueba de la relación guerrilla-narcotráfico. Y eso se ve claro desde el año 79 con este primer ataque terrorista de un grupo comunista contra el Palacio de Justicia. Esto tampoco se nombra casi nunca ni se menciona en la historia del asalto al M-19, pero vemos que 6 años antes de que el M-19 destruyera el Palacio de Justicia e incendiara los expedientes, ya el EPL estaba cumpliéndole órdenes a los cabecillas nacionales y a los carteles de la droga para afectar a la justicia colombiana en ese campo. El coronel, ¿qué actividades criminales cometían entre tanto las redes urbanas del M-19 en la capital de la República? Pues muchas seguían activos, pero el secuestro era uno de los fundamentales y seguía disparado en todas las ciudades. Por esos días conmovió mucho al país eh, el asesinato de un niño de nombre Jorge Andrés Ortiz Durán, que era un bebé, tenía apenas 1 año y medio y fue secuestrado en Bogotá y le pedían una suma ingente a la familia y no aparecía el bebé hasta que una llamada a la sede del F2 indicó que fueran a un potrero, un sitio que estaba todavía sin construir en el noroccidente de la ciudad, y cuando el F2 llegó encontró el cuerpo del bebecito envuelto en una cobija y con un plástico y amarrado con un lazo, abandonado en el potrero porque no había pagado. Inmediatamente se hizo eh, con todas las pistas que se tenían y las llamadas telefónicas, etcétera, eh, se determinó que el bebé que ha sido secuestrado desde la noche de las velitas en Bogotá y que ya llevaba 5 meses de secuestro, o sea, cuando lo secuestraron tenía apenas 1 año, se les ha muerto a los bandidos o lo han asesinado y se estableció quiénes eran los responsables, capturaron a algunos, a otros los buscaban y la sorpresa para todos es que entre los secuestradores estaban unos miembros del M-19 y otros de las FARC. Eso, por ejemplo, el señor de Rux ni lo menciona, pero ahí está la historia y están las pruebas y están los recortes de periódico de la época que lo indican, más los expedientes que deben estar en los archivos de la justicia. El Mi coronel, coronel, siga. Siga, siga con él. ¿cuál ¿Cuál era la era, situación, cuál era la situación simultánea de la lucha del Estado colombiano contra las redes de narcotraficantes en los departamentos de la costa atlántica? Pues mi coronel, que en el departamento de La Guajira, en un campamento marimbero, como decían en la época, se encontraron 100 toneladas de marihuana, de las cuales estaban empacadas en 2.400 bultos eh, ese alcaloide, ese veneno para la humanidad. Y en el enfrentamiento que tuvieron las fuerzas militares con los bandidos se decomisaron 6 carabinas M1, varios revólveres, prensadoras hidráulicas, pesas, víveres, provisiones, etcétera. Llama la atención que esos bandidos tuvieran todos carabinas, que era muy propio de las FARC. Entonces siempre quedó la duda y se comenzó a especular que las FARC estaban metidas en el comercio de la marihuana también. Y tiene una lógica porque el Partido Comunista, del cual hacía parte el señor Simón Trinidad,
desde Valledupar estaba organizando las dos cuadrillas, la 19 y la 41, y esas cuadrillas fueron creadas en el Cesar, en La Guajira y el Magdalena, en la zona donde delinquen esos grupos. Entonces, en ese tiempo no lo mencionaron, pero eso indica que estaban en relación con los traficantes de marihuana y que por ahí también estaban recibiendo dinero para desarrollar las actividades previstas en la sexta conferencia. Al mismo tiempo, en otra operación, la segunda brigada decomisó un avión y capturó a unas personas, pero los dos pilotos se alcanzaron a volar en un sitio que se llama la Cuchilla del Mico. Entonces, como vemos, al mismo tiempo que la guerrilla crecía en diferentes partes del país, el narcotráfico también estaba en su primavera y avanzando, lo cual ya hacía más complejo el problema de la seguridad del orden público. Y a pesar del estatuto de seguridad y del temor que se supone eso podría causar en los delincuentes, ellos seguían adelante con sus planes. ¿Qué lectura daríamos a la vergonzosa realidad de unos colombianos en Venezuela en esos mismos días, relacionados con carteles internacionales de narcotráfico? Pues que en Venezuela fueron capturados cuatro sujetos, ¿no? El nombre de Bernabé Pérez, Diego Hernández, Jairo Caballero y David Gamboa Figueroa. Estos cuatro bandidos fueron capturados allá con armas, municiones, camionetas, equipos de sonido, equipos de comunicación, dinero en efectivo, etcétera. Y resulta que entre Colombia y Venezuela había una coordinación importante contra estos grupos y se venían decomisando eh, insumos y otros elementos y capturando personas en la frontera. Pero esta, que fue el remate de corrida en Caracas, fue la vergonzosa situación en que cuatro colombianos estaban dirigiendo una red de narcotráfico hacia el Caribe desde Caracas, con la connivencia, obvio, de algunas autoridades de ese país y que se denominaban la conexión latina, lo cual da a entender que el cartel de los soles tiene una existencia larga y que no es nada nuevo, que Venezuela mucho tiempo hizo la vista gorda ante este problema, pero que eso es una situación que viene enclaustrada desde hace rato, y esa podría ser la lectura que le damos allí, que es un problema que ha existido y hasta ahora se destapa porque está el delincuente Maduro en el poder, pero que antes ya existía en ese país. ¿Cómo sucedieron los hechos en los cuales en menos de 5 meses después los habitantes del Tambo, Cauca, fueron víctimas de nuevos ataques terroristas de las FARC? Porque el Tambo Cauca es un municipio grande, como lo vimos, porque está enclavado en varios cañones. Y otro de los corregimientos del Tambo es el corregimiento de Playa Rica. Ese lo conocemos, en ese tiempo no había carretera hasta allá. La carretera llegaba a una punta donde había una fonda grandísima y en esa fonda se realizaban todas las coordinaciones del grupo terrorista. Y al llegar a Villarrica, pues quedaban dueños de un gran poblado. Había por lo menos en ese tiempo 300 casas allí, lo cual quiere decir que vivían aproximadamente entre 1.000 y 1.500 personas, pero que trabajaban en las veredas aledañas en cultivos de pan coger, y ya se comenzaba a cultivar marihuana y coca por esa región. Entonces, las FARC entraron a ese caserío, cometieron actos de barbarie, como era común, destruyeron eh, algunas instalaciones. Otro grupo de las FARC actuó perdón, a Playa Rica entraron fueron los del EPL, y en el sector de Villalobos, al suroriente del Cauca, en la bota caucana, entraron los mismos integrantes de las FARC que unos meses antes habían atacado al caserío
de Wichita en el Tambo y entonces demostraron que estaban moviéndose por todo el departamento aprovechando la ventaja estratégica que hemos analizado de las cordilleras. Entre tanto, en Playa Rica aparecieron los del EPL, que fue una comunidad, algo muy novedoso que no se tenía en cuenta, ya que pues hasta el momento se tenía la presencia era de las FARC en esa zona. Entonces, como consecuencia de eso, el ejército, la escuela suboficial hizo una operación que la comandó un sargento Soto, que era de las Fuerzas Especiales y ahora estaba instructor en la escuela de suboficiales, y ahí es donde baja 4 bandidos del EPL. Pero quedó demostrado que la presencia del EPL estaba ahí en esa zona y que estaban creciendo y que había un contubernio con las FARC. Y al mismo tiempo, en Popayán fue capturado un bandido que se había volado del ELN, se había asentado primero en San Vicente de Chucurí y se ha trasladado hacia el sur del país y ya fue capturado. Entonces, como vemos, el problema seguía, estaba creciendo y lo del ataque al Tambo era apenas el inicio de una larga situación de violencia y terrorismo que parece no tener fin en esa zona. Mi coronel, vistos los anteriores orígenes de la violencia política colombiana, ¿hay esperanzas creíbles de que Petro logre algún acuerdo de paz con los actuales grupos bandoleros comunistas, incluidos los carteles de narcotraficantes de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo? Pues sin ser aguafiestas, ni pesimista, ni sembrar la semilla de la discordia y de la negatividad, la verdad es que no hay ninguna posibilidad, porque es que lo estamos viendo sobre el terreno con hechos reales y con documentación válida. Y es que los gobiernos, inclusive el de Petro, van en dos sentidos o en sentidos completamente contrarios a lo que están pensando los bandidos. Como vemos para esa época, ese asentamiento progresivo del EPL y las FARC, el M-19 y el ELN, sobre diferentes zonas de valor geoestratégico, obedecía a unos planes preconcebidos, a unas líneas de acción y a unos objetivos muy definidos. Hoy la situación es igual en el Cauca, por ejemplo, hay en el Tambo, desde el cañón del Bicay, que inicia en el Tambo, si se mira de esa manera, y termina en el Pacífico, o inicia en el Pacífico y termina en el Tambo, cruzando por varios municipios, y definitivamente no hay una eh, acción de parte del gobierno nacional que integre la respuesta a ese problema, sino que se ha convertido en un toma y dame, en un dime y direte, y en especial en una posibilidad para hablar mentiras y engañifas con el cuento de una paz total que solo existe en la imaginación calenturienta del señor Petro. Entonces, no vemos desde la óptica de el análisis objetivo que haya posibilidad que eso tenga algún éxito. Honremos a los colombianos víctimas del terrorismo comunista y de la violencia tripartidista contra los colombianos, manteniendo un minuto de silencio en su memoria, en particular a las víctimas de múltiples acciones criminales de las FARC y en este caso en memoria del suboficial de la policía, Eduardo Gómez Erazo, asesinado por ese grupo terrorista.
Reflexionemos sobre las enseñanzas que deja el análisis pormenorizado del ataque terrorista de las FARC contra los habitantes del corregimiento de Huisitó, municipio del Tambo, en mayo de 1979. Bueno, mi coronel, aquí por ser un momento histórico importante de transición, de un cambio también en el enfoque de la lucha contra los grupos terroristas, se evidencia que, visto ya en retrospectiva y sobre los hechos, fue que los gobiernos del Frente Nacional y los subsiguientes cedieron la iniciativa estratégica al Partido Comunista y sus brazos armados. Esto puede sonar duro y seguramente si se les dice a los partidos tradicionales y a quienes ocuparon el poder en ese momento, lo van a cuestionar y decir que no, que ellos hicieron lo que les tocaba. Pero es que la historia y la geopolítica, cuando ya se ponen en blanco y negro, ahí no hay tutía que valga y lo que es. Y lo estamos viendo en la realidad. Los gobiernos del Frente Nacional fueron inferiores al reto y los subsiguientes no tuvieron tampoco la claridad. Y a pesar de medidas fuertes como la del Estatuto de Seguridad, no se le dio una solución estratégica con respuestas estratégicas a un plan estratégico que tenía objetivos estratégicos y objetivos tácticos. Y lo más triste del asunto es que han pasado 50 años de eso y seguimos enfrascados en buscarle la cola al burro en el juego de los niños y no en tomar decisiones de fondo que limpien las zonas y reestructuren el futuro del país. Una realidad, como consecuencia de lo anterior, es que los grupos terroristas desarrollaron su plan estratégico sin respuesta estratégica del Estado. Y si ponemos también en blanco y negro sobre la mesa, sobre el tapete del análisis, nos queda claro que la respuesta ha sido equivocadamente, con enfoque militar, con un sacrificio enorme de soldados y policías y una poca o ninguna responsabilidad o comprometimiento de quienes manejan esas altas responsabilidades en las esferas civiles del Estado, porque no tienen clara cuál es la estrategia del adversario, ni entienden que para contrarrestar ese problema se necesita de estrategias con políticas de Estado a largo tiempo y no con politiquería de gobierno. Queda también claro aquí que había ya pruebas de presencia de narcotraficantes en el Cauca, el Putumayo, el Caquetá, el Meta, Antioquia, Santander, La Guajira, Magdalena y Cesar, por mencionar algunos departamentos, no todos, pero ya había esas pruebas y se inició un combate contra el narcotráfico de la misma manera sin visualizar, como sigue siendo ahora, que es una ocupación geoestratégica con fines geoeconómicos e intereses de mafias que no van a ceder a sus ambiciones personales, mientras los dirigentes políticos, por el contrario, buscan cómo obtener favores de esos sujetos al punto que eligieron primero al señor Samper, dicen que le financiaron las campañas a López, Turbay y Belisario, y ahora hasta el propio hermano del señor Petro dice que ellos le financiaron parte de la campaña, razón por la cual inclusive su hijo está siendo investigado, pero la fiscalía de manera mañosa ha venido eludiendo la tarea de condenar a ese sujeto, perdón, de judicializar a ese sujeto y que la justicia lo condene. De remate, como lo vamos infiriendo aquí, ni en ese momento ni después se visualizaron los corazones geopolíticos del terrorismo comunista, desde los cuales, como el cáncer, se comenzó a hacer metástasis. Gracia, el Catatumbo, el Magdalena Medio, el Cauca, el Caguán, y la lista sigue. Entonces, los corazones geopolíticos del terrorismo comunista se estaban estructurando, los grupos terroristas determinaban sus áreas bases y sus sectores de proyección estratégica, su desdoblamiento de cuadrillas, y esos documentos los tenía la inteligencia militar y los iba haciendo públicos, pero la dirigencia política jamás le puso cuidado a eso, ni le ha puesto cuidado. Y hoy, 50, 60 años después de eso, las FARC siguen en lo mismo
la segunda Marquetalia y Estado Mayor Central van en crecimiento sobre el mismo esquema y ponen estúpidos como el señor González Pozo a que diga que hasta ahora se están conociendo y que eso es una cuestión de descomposición de las antiguas FARC, pero que eso tiene solución. Y la solución es que el país esté en jaque. Visto también desde la óptica analítica, el Estatuto de Seguridad fue eficiente en su momento, pero ineficiente en el paso del tiempo, primero porque no se mantuvo y segundo porque los leguleyos colombianos, santanderistas y oportunistas, lo que hicieron fue derogarlo y no permitieron que tuviera los efectos para los cuales se creó y los alcances que hubiera tenido y quizás no hubiera sido la solución total, pero sí hubiera coadyuvado a que se minimizara el crecimiento de las guerrillas comunistas, porque desde luego si no había estrategia integral, pues el Estatuto de Seguridad y el trabajo de las fuerzas militares sería eficiente hasta cierto punto, pero donde se requería la acción integral no era eficiente. Al contrario, se incrementaron el secuestro, la extorsión y el terrorismo y los problemas siguieron vivos y ahí los tenemos hoy como hace 50 años. Importante destacar que las universidades han sido focos desde los cuales muchos jóvenes erradamente terminan en el terrorismo y son los que a la final le dan vigencia y le dan vida a esos grupos porque los campesinos, por más habilidades que tengan, por más capacidad que tengan para moverse en el monte, no tienen la narrativa, ni la discursiva, ni la capacidad dialéctica para fundamentar la lucha de clases y fundamentar la guerra de guerrillas. Son casos muy excepcionales, como el de Tiro Fijo, o el de Joselo, o el de Guaracas, que se formaron a la luz del Partido Comunista y tenían la suficiente verborrea para convencer a los campesinos del común. En cambio, los estudiantes universitarios que tienen nivel académico importante, sí tienen esa facilidad de reunir los campesinos y formarlos como terroristas. Eh, y en contraposición de esto, podemos resaltar sin temor a equivocarnos que es la politiquería, la falta de claridad estratégica de los dirigentes, el oportunismo y la demagogia los que le han hecho un daño terrible a la seguridad nacional. Y si no hay seguridad, no hay desarrollo, y si no hay desarrollo, no hay seguridad, y el país parece eternizarse en esa olla de pasiones de la cual solamente sacan ventaja los comunistas que cada vez encuentran mayor terreno abonado para mentir, engañar y avanzar hacia su proyecto. Adelante, mi coronel, con sus comentarios. Sí, mi coronel, con mucho gusto. Voy a tratar de sintetizar lo más que puedo la presentación de este episodio en la reflexión 613 de hoy viernes 30 de agosto de 2024, que trató del ataque terrorista de la FARC contra habitantes del Tambo en el departamento del Cauca en mayo de 1979. Objetivo Colombia. Cualquier cantidad de ataques guerrilleros ha sufrido la población del Tambo Cauca como una continuación de la violencia en nuestro país después del Pacto de Cuervos del Frente Nacional. Primero, por la posesión de tierras, luego por el afán de poder de los partidos políticos y paralelamente dando cumplimiento a un plan estratégico, dado que como en muchas oportunidades los hemos dicho y probado bibliográficamente en estos episodios, la estructura del comunismo es internacional y obedece a tres corrientes bien definidas: la línea china maoísta, la soviética de la FARC y M-19 en sus albores, la de Cuba con el ELN, cumpliendo todos postulados marxistas-leninistas, unos arrasando los campos, asesinando
y sembrando miseria, otros destruyendo la ciudad y otros adoctrinando con la dialéctica marxista las mentes de jóvenes y todos de consumo haciendo daño al país desde diferentes ángulos con el contubernio de la dirigencia política que solo piensa en competir por el poder y por sus intereses personales o de partido, que viene a ser lo mismo. Como estas organizaciones no se han atacado como debe ser, y ese deber ser es combatirlos con las armas, pues el resultado es que ahí siguen y están creciendo y fortaleciéndose. Y como hemos visto, por ejemplo, en la sexta conferencia llevada a cabo en 1978 por la FARC, su proposición en esa conferencia fue pasar de la defensiva en las montañas a la ofensiva y hacerse visible cumpliendo fielmente la estrategia en estas acciones criminales, como lo hemos visto aquí en este episodio, en sus reflexiones, mi coronel, y en otras. Toma de poblados un año después de la citada conferencia. Mientras tanto, los gobernantes a todo nivel, locales, regionales y nacional, no han percibido el peligro que nos acecha, creyendo que con procesos llamados de paz el conflicto armado va a terminar. Francamente, causa escozor y hasta hilaridad escuchar a los gobiernos de todo nivel ofrecer recompensas a quien dé aviso o noticias que lleven a la captura de quienes cometen un acto terrorista o adelantando consejos de seguridad territorial cuando ocurren masacres o lamentando la muerte de nuestros soldados, policías y campesinos, a sabiendas de que esos actores delincuentes están sentados con los gobiernos disque negociando la paz. Debemos entender que existe una estrategia y táctica comunista para América Latina, y estas masacres no son más que el trasunto de la estrategia trazada por Lenin en el segundo Congreso del Comintern, en el que planteaba que el Partido Comunista debería ser la vanguardia del movimiento revolucionario e insurreccional. En tanto, para Mao Zedong, la insurrección debe ser provocada en cualquier forma por los grupos más estrafalarios, por los sectores menos sospechosos y tanto mejor si ella es promovida por los demócratas burgueses y por los nacionalistas revolucionarios. Tal sucede en nuestro país. Nuestros propios nacionales narcoterroristas lo están destruyendo. Es por lo anterior que da desazón ser espectadores de tantos engaños que se hacen al pueblo colombiano con los mal llamados procesos de paz y la inmoralidad, sin excepción, de quienes se prestan para estas farsas, porque ignorantes no son quienes allí se sientan, y menos por quienes han pertenecido a la fuerza pública. Ninguna explicación justifica su participación en estos procesos llamados de paz o similares. Nuestro deber moral con estos episodios de Fundel es, entre otros objetivos, dar a conocer la historia mal contada por la Comisión de la Verdad. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable, muy puntual, muy directa y muy clara su reflexión acerca de quiénes son los responsables y dónde están los desaciertos con que se ha manejado este problema. Infortunadamente se ha eternizado y no ha habido claridad estratégica, ni respuesta estratégica, ni objetivos definidos a dónde llegar, y eso le ha servido a estos grupos criminales para avanzar
en lo que sí tienen ellos, que es objetivos y estrategia. Llegamos al final del ejercicio. Esta noche continuaremos con nuestras actividades académicas de Fundel y la semana entrante traeremos más y nuevos episodios de la memoria histórica para que nunca se nos olvide el daño que el comunismo y los politiqueros corruptos le han hecho a Colombia en medio de una violencia que solo favorece los intereses de unos y otros y tiene al pueblo colombiano en la mitad sufriendo ese daño. Feliz día para todos y muchísimas gracias por su atención. Gracias, mi coronel.